Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Libra, el día viernes a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas. El otro mensaje, cariño, a partir de la fecha 16 voy a estar ausente de repente un par de semanas. ¿Por qué? Porque voy a entrar lo que es a una cirugía. Entonces ténganme paciencia. ¿Cómo pueden apoyar al canal? Sigan viendo lo que es los videos pasados. ¿Para qué? Para que YouTube vea que nosotros estamos activos. ¿Vale, mi querido Libra? Y cadena de oración, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Que ya he estado viendo por ahí las preguntas en los super chats. Libra, por Dios, es que de verdad, a veces eres un libro muy difícil de entender, cariño. Pero vamos a ver qué nos dicen el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Uy, por Dios, mi querido Libra. Muy bien. ¿Sabes qué puedo sentir y qué puedo percibir con la energía del cuenco tibetano, cariño? Es como si estuvieras en esa etapa en la cual quieres hacer todo a la vez, ¿vale? Yo qué sé, Richard, estoy con toda la buena energía, estoy con toda la buena vibra. Quiero comunicarme a esa persona, quiero decirlo para vernos, para salir, para tomar un café. Yo qué sé, cariño, estás con toda la buena vibra, pero noto que este impulso de repente puede ser temporal, cariño. Porque siempre yo he dicho, Libra a veces está estable, luego está así, peor que un trompo, peor que una montaña rusa, y ahora te veo con ese impulso. De repente, de expresar lo que sientes, de repente inclusive de dejar a una persona o simplemente de llamar a él o a ella. Tienes necesidad, cariño, pero ¿sabes por qué te digo que puede ser temporal? Porque si tú has sentido la energía del cuenco tibetano cuando estaba haciendo el juego, como que hubo un salto, luego hubo lo que es un subidón, como que se aceleran las cosas, pero luego te tranquilizas. Mi querido Libra, trata de estar relax, como me dijo una seguidora del signo Tauro. Yo estaba hablando, haciendo lo que es el super chat y me dijo, relax, relax. Esto es lo que necesitas tú en estos momentos, cariño, ¿vale? No sé por qué siento que tienes la necesidad de repente de tener un encuentro con una persona en especial o simplemente de tener una conversación o un acercamiento con ellos o con ellas. Muy bien, Libra, vamos a ver, pero te noto así, estás como muy intenso, cariño. ¿Qué está pasando contigo? ¿Has comido chiles o estás ovulando? De repente, Richard, estoy ovulando, estoy intensa, estoy intenso. Puede ser, cariño. A ver, te voy a dar signos, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir signos para mi querido Libra? Yo que sé, esa energía, tanto flow, estás caliente, cariño. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Signos. Me sale lo que es un Piscis o Acuario, me sale un Capricornio, me sale un Tauro, me sale un Aries y me sale lo que es un Virgo. Un hito más, me vuelve a reafirmar Virgo, un hito más, Cáncer, ya está. Lo siento, tengo que hacer caso de mi intuición, ¿vale, cariño? Luego van a decir, Richard, siempre estás buscando a Cáncer, pero es que yo hago caso de mi intuición, a veces no sale, te soy sincero. A ver. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir iniciales para vosotros con mucha fe. Pero siento que tienes la necesidad de repente de saber de una persona en concreto, ¿vale? A pesar que a lo mejor hay un grupo de ustedes que lo ha rechazado. A lo mejor me dice, Richard, fui yo quien lo bloqueé. Fui yo quien dije no quiero saber nada. Pero luego te entra el puntillo, Libra. Te entra el puntillo de saber de ellos. La letra Z, de zorro o de zorra. La letra H. La letra N, la letra V, la letra C y la letra F. Muy bien, vamos a ver qué más nos quieren decir para vosotros con mucha fe. A ver, vamos a preguntar a los arcángeles qué consejo nos dan para ti, cariño, en estos momentos que estás como una montaña rusa de inestabilidad. A ver, vamos a ver, cariño, ¿qué nos dicen? Un mensaje de los arcángeles para Libra. Nos están diciendo, ten valor, me está diciendo, ten valor. Entonces, en pocas palabras, si tú sientes, si tu corazón te dice, Richard,
Creo que ha llegado el día, ha llegado el momento de que yo tenga una conversación con esta persona, o ha llegado el momento de repente de que expreses lo que sientes. ¿No será Libra que en algún momento una persona ya te ha dicho que te quiere o siente algo por ti, pero como siempre te lo piensas tanto, yo que sé, has dejado pasar esa oportunidad y ahora quieres volver a recuperar a esta persona? Yo que sé, cariño. Puede ser una lectura espejo también. Me dicen: ten valor y defiende tus creencias. Ten valor y defiende tus creencias. Por eso que estoy notando que tienes ese impulso y quizás de repente por eso muchas veces te tiras para atrás. No, Richard, solamente ha sido por el día. Ese día tenía ganas de besarlo, comerlo a besos, con lengua, con todo, cariño. Pero ahora como que te quieres calmar un poco. A mí me dicen: ten valor por luchar por lo que tú realmente quieres que es tuyo. Esto también puede estar vinculado con relaciones ocultas, cariño. Siento que muchos de ustedes, relaciones ocultas, etiquetas de la vida también. De repente hay una diferencia de edad. De repente quizás, yo que sé, son del mismo sexo. O simplemente tú tienes ya tu pareja, la otra persona tiene su pareja, pero vosotros dos se aman, cariño. Es mirarse ahí con sus ojitos de huevo tibio, mira, con los ojitos. Richard, cada vez que yo lo veo a esta persona, tengo que salir huyendo, Richard, porque si no voy a perder todo, hasta la ropa interior voy a perder. Libra, ten valor, me dicen, ¿vale? Mira aquí las cartas, cariño. Ten valor, defiende lo que es tuyo. La chancla también te quiere dar valor, cariño. Te dice: Libra, esta persona te está esperando, esta persona también te quiere. Si tú lo sientes, cariño, es por algo, mi querido Libra. Muy bien, vamos a ver qué más me dicen las cartas, porque también esta carta de los arcángeles de repente también está vinculado a que me dice: Richard, ni lo uno ni lo otro, Richard. Lo he descubierto al cucaracho, Richard, sí, a la momia esta, de verdad. Me estaba engañando y con la más fea del barrio, con el más feo del barrio. Pero cariño, la suerte de la bonita, ¿cómo es? No. La suerte de la fea lo desea la bonita. Algo así es, ¿vale? Algo así, no me acuerdo. Entonces, cariño, a lo mejor tú eres un bellezón, yo que sé, con las curvas de 90, 60 y revienta. Puede ser, ¿vale? Pero la otra persona a lo mejor es más cariñoso, más cariñosa. Yo que sé, le hace la licuadora. Yo que sé, lo hace de repente el venadito tomando agua, la rueda. Cualquier cosa, cariño. Algo que a lo mejor te falta a ti. O que simplemente como vas en plan digna o en plan digno, porque te pasa, Libra, te pasa, ¿vale? A lo mejor de repente esta persona pues ha aparecido por ahí la lagarta y lo ha dado lo que tú lo estabas negando. Puede ser. Puede ser. No lo justifico, Libra, ¿vale? No lo justifico. El otro punto también. A lo mejor me dice: Richard, ya he descubierto que esta persona me engaña. Entonces tienes que defender lo que tú realmente quieres en tu vida. Richard, no lo quiero. Yo no quiero ser plato de segunda mesa. Pues díselo, cariño. Díselo, ¿vale? Porque nos dicen, tienes que dar cara a la situación. Muy bien. Vamos a ver qué más me dicen. A ver qué más voy a tomar. El tarot arcano. A ver qué me dice, cariño, ¿vale? Con mucha fe. A ver el tarot arcano para vosotros, Libra, el tarot arcano. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Tenemos aquí la carta del Rey de Pentáculos y tenemos aquí la carta de la justicia, que es tu signo. Tenemos la carta del juicio, tenemos la carta también del 10 de Pentáculos. Cariño, no sé por qué siento que me dicen las cartas que ha llegado la hora. Ha llegado la hora que enfrentes situaciones ocultas o pendientes en tu vida, mi querido Libra. Veo que a lo mejor de repente me dices: Richard, lo tengo todo, ¿vale? Es como esa canción de Luis Miguel. Tengo todo excepto a ti, ni el sabor de tus besos. Esa canción, cariño, de Luis Miguel. Tengo todo excepto a ti. Entonces, me dice, Libra en estos momentos tiene el trono a su favor. Tienes de repente la estabilidad a tu favor, cariño. Puede ser que me digas: Richard, ya tengo una pareja, ya tengo el trabajo de mi sueño, prácticamente siento que soy un bellezón, y lo eres, cariño. Eres una persona muy guapa y muy guapo. Y entonces me dice Richard: ahora solamente tengo que tomar una decisión para saber si continúo con lo que tengo actualmente como pareja o simplemente apuesto por lo nuevo. Porque siento, Libra, que hay otra persona en tu vida. Siento, ¿vale? Yo veo que hay una persona que, a pesar que de repente tiene una relación estable o tiene su vida hecha, esta persona siempre está recordando el pasado o los momentos vividos entre vosotros dos. ¿Por qué te digo? Mira, la carta del Rey de Pentáculos. Míralo bien, cariño. Ponte los lentes, ¿vale? La carta del Rey de Pentáculos me dice:
Hay un personaje, sea hombre o mujer, que en estos momentos tiene tranquilidad, tiene estabilidad e inclusive tiene una relación. Veo que las cosas le van muy bien, te soy sincero, ¿vale? Richard, yo quería escuchar que sufra, porque eso es lo que quiero. No, Libra, no está pasándolo mal económicamente, o la persona con la cual está actualmente no lo corresponde, cariño. Pero sin embargo esta persona puede tener todo en su vida, dinero, hijos, felicidad, comida, de todo. Pero siempre está recordando los momentos vividos entre vosotros dos. O esto puede estar pasando contigo, Libra. Richard, lo tengo todo, Richard. Tengo un hombre que me hace ver las estrellas. Tengo una mujer que me trata como un rey. Pero siempre recuerdo a una persona en concreto. Siempre, cariño. Por eso me dicen con la carta de Rey de Pentáculos, esto puede estar pasando con ellos o contigo también. O contigo. Tenemos la carta de la justicia y me dice: ha llegado el momento de que empiecen o cierren un ciclo. ¿Para qué? Para poder renacer como el ave fénix. Mira, cariño, a mí lo que me está diciendo, si a lo mejor me dices tú, Richard, es mi caso, ¿vale? Soy yo quien recuerda a una persona y ya tengo lo que es una relación. Eres tú, tu caso, o la otra persona. Vamos a ver. Me dicen, tienes que tomar una decisión ya, porque tenemos aquí la carta de la justicia. Tienes que poner en orden tu vida y empezar tu nuevo comienzo, tu nuevo inicio. Porque la carta del juicio también, mi querido Libra, escucha, ¿vale? Escucha. La carta del juicio también representa lo que es el karma. Y aunque tú me digas de repente, Richard, solamente lo engaño con el pensamiento, pero está ahí, cariño, está ahí. No vaya a ser que el karma, porque el karma es muy, no puedo decir la palabra, ¿vale? Es muy malo a veces, es muy malo. No vaya a ser que el karma, de repente, yo qué sé, quiera que la otra persona sepa la verdad y un día se te escape algo. Ejemplo, yo qué sé, a lo mejor de repente me dice Richard, justo estaba en la intimidad, sí, con Fernando, Richard, estaba ahí que mis ojos se volteaban como chivo degollado, se volteaban mis ojos así para arriba y justo en vez de decir su nombre, yo qué sé, dije Mario, mencioné Mario, por Dios, y el otro hombre pues se ha quedado ahí, hipnotizado. Cariño, ¿quién es Mario? Y no ha sabido qué decir. ¿Tú, Rich? No, cariño, estaba viendo yo qué sé, una película de Netflix y me acordé. Cariño, eso no te lo van a creer nadie. No te lo va a creer nadie, ¿vale, Libra? Veo que tienen que llegar a una situación ya de cerrar ciclo, cariño. No puedes estar de repente tu mente con otra persona y tu cuerpo con la pareja, cariño. Entonces tienes que empezar ya a cerrar ciclo, me están diciendo. Tenemos aquí también lo que es la carta de 10 de Pentáculos y tenemos la carta del As de Bastos. ¿Por qué te digo que tienes que empezar a cerrar ciclo? Porque ya me están diciendo tienes que tener valor y defender lo que realmente crees tú que es bueno para tu vida. La carta del 10 de Pentáculos y la carta del As de Bastos. A mí me dicen también, vas a tener una propuesta, puede ser de un cambio radical, puede ser que esa propuesta también esté vinculado con el dinero, con el proyecto, negocios, etcétera, etcétera. Porque tenemos aquí también lo que es la carta del As de Bastos. Esta propuesta que te llega es una propuesta muy buena, así que si a lo mejor me dice Richard, quiero buscar un nuevo trabajo o tengo una propuesta de cambiarme de trabajo, acéptalo, porque esto te va a traer lo que es frutos, Libra, te va a traer frutos, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, un poquito de agua. Vamos a ver. Hoy he venido tirando candela por todo lado. Vamos a cambiar de mazo, ¿vale? El tarot elemental. A ver qué me dicen. Vamos a ver, mi querido Libra. Vamos a ver, yo quiero preguntar referente al cucaracho. ¿Qué está pensando la cucaracha, vale? Vamos a ver, Richard, ¿quién es la cucaracha? La cucaracha ya no puede caminar. porque le falta su patita por atrás. Ya está, cariño, esa es la cucaracha. Es tu ex o la persona que te gusta actualmente. Vamos a ver. Me sale aquí la carta del 3 de bastos. Tenemos también la carta del 9 de copas. Tenemos también la carta del 5 de espadas y tenemos aquí la carta del 6 de espadas. Veo que hay una persona, cariño, que a lo mejor intentó una relación, una historia. A lo mejor de repente me dice Richard, ese desgraciado o esa desgraciada prácticamente pasó de mí, me humilló, ya no quiso saber nada conmigo. Cariño, veo que esta persona lo ha pasado bomba, ¿vale? No podemos negar. Yo veo que él o ella pues simplemente ha disfrutado de la vida.
¿vale? Ha estado con Pepito, con Pepita, con todo lo que se movía se lo comía. Te soy sincero. Richard, ¿cómo que se lo comía? Estaba con esta persona lo que es en la parte íntima. Hoy de verdad, Libra, tengo que darte todo por cucharitas. Se lo comía. Todo lo que se movía se lo comía, ¿vale? Pero sin embargo veo que esta persona jamás fue feliz. Yo siento que esta persona lo que hacía era un escape. Un escape de repente para hacerse creer de que podía estar sin ti. Sí, o simplemente esta persona, pues, yo qué sé, cometió ese error. De repente te dijo en algún momento, mi querido Libra, siento que necesito libertad, siento que necesito seguir comiendo, siento que necesito, yo qué sé, hacer un cambio radical en mi vida. Tú te quedaste a cuadro porque a lo mejor me dice Richard, yo tenía expectativas con él o con ella. Yo pensaba que nosotros dos íbamos a envejecer juntos, en plan Romeo y Julieta, iban a morir juntos. Cariño, no, cariño, tú naciste solo o sola y te me vas a ir solo, cariño, a la otra vida, ¿vale? Eso es algo que tú tienes que meterte en tu cabecita loca. Veo que a lo mejor me dice Richard, tenía muchas expectativas, tenía muchos sueños, o esta persona de repente, si tú no tenías algo serio, veo que a lo mejor me dice Richard, yo sé que es un mujeriego, yo sé que esta chica también le gusta comer mucho, por eso que no quería tener, o no me da seguridad, no me daba seguridad, ¿vale? Pero veo que esta persona, cariño, ha ido de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque tú has formado, tú eres una persona importante y formas algo importante dentro de su vida. No ha podido desconectar de tu energía, cariño. A lo mejor me dice Richard, es el padre de mis hijos. Puede ser también de tus hijos, ¿vale? Veo que esta persona lo intenta o actualmente con su relación simplemente las cosas no van bien. Porque mira, tenemos aquí la carta del 9 de copas y tenemos la carta del 5 de espadas. Sí, mira, ¿ves el dolor? ¿Ves que esta persona cómo disfruta, cómo ha gozado? Pero aquí hay traiciones, cariño. Tranquilamente la persona de tu interés se siente un poco decepcionado o decepcionada de una persona actualmente, o simplemente la persona de tu interés pues siempre está con diferentes historias, pero la única persona que lleva en su mente es a ti. Es a ti, Libra, ¿vale? Tenemos aquí también la carta del 6 de espadas. Veo que esta persona va a empezar a hacer otro cambio en su vida, quiere tomar una decisión, veo que te piensa, porque otra vez me sale aquí la carta del 2 de espadas que nos hablan también de la justicia, que es tu signo. Quiere volver contigo, Libra, o quiere recuperarte, o está buscando la oportunidad de estar contigo. Alguno de ellos, o tú de repente me dices, Richard, nosotros estamos lo que es en un triángulo amoroso. Puede ser que por eso tú lo has dicho, mira guapo o guapa, hasta que tú no decidas realmente lo que tú quieres, pues simplemente a otra cosa mariposa, o no podrás saborear de este lomo, tal cual, ¿vale? Entonces esta persona pues quizás se apartó, quizás de repente estaba ausente una temporada, te puso a prueba, pero se dio cuenta que no puede, entonces quiere volver otra vez a tu vida. Tú decides, cariño, si le das una oportunidad o no, ¿vale? Muy bien. Yo veo que muchos de estas personas también tienen miedo a lo que es a las etiquetas de la vida. A las etiquetas de la vida tienen mucho miedo. Sí, déjame ver. Vale, son las cartas. No sé por qué he confundido cartitas aquí. Ah, son las cartas guía. Muy bien, Richard, reacciona. Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot urbano. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir el tarot urbano, pero yo veo que muchas de esas personas es a las etiquetas de la vida. Puede ser que de repente vosotros es una relación a escondidas, ¿vale? ¿Por qué será que los amores prohibidos, un amor prohibido, son más intensos que los permitidos? ¡Uy, por Dios, Libra! Puede ser esto, y tiene miedo de repente a afrontar la realidad que pasa entre vosotros. La carta me dice, no pasa nada, y la carta de la fortuna me dice, tú tranquilo, tranquila, porque lo mejor va a llegar a tu vida. Si tú miras aquí, está en inglés, ¿vale? Dice, no worry, dice, no pasa nada, tranquilo, tranquilo. Me dicen, muy pronto las cosas se van a recuperar en tu estabilidad, tanto lo que es emocional como también lo que es en la parte económica. Aunque en estos momentos de repente estás en un proceso, yo qué sé, de evolución, de crecimiento, de saber más de esta persona o de reencontrarte contigo mismo, muy pronto la fortuna te va a llegar. No tengas miedo, nos dicen con esta carta también. No tengas miedo porque lo mejor va a llegar a tu vida o la estabilidad. Sé que a lo mejor me dice Richard, estoy rodeado de mucha tensión, parece que estuviera en medio, yo que sé, de un campo de batalla.
porque tengo problemas aquí, problemas allá, con la parte sentimental, no sé por quién decidir. Tranquilo, tranquila, porque muy pronto las cosas se van a poner en orden en tu vida. Muy bien, vamos a ver las características. A ver, mi querido Libra. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, no es feliz, ¿vale? Creo que ni tampoco tú eres feliz. Por más que intentes una historia, no es lo que tú quieres. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que está en el extranjero, o vosotros se comunican a través de las redes sociales también. Puede ser que esta persona sea de piel blanca, cabello rubio o castaño. Es una persona que también de repente le gusta mucho las apuestas al azar, ¿vale? Puede ser que esta persona trabaja desde casa, teletrabaja desde casa. La carta de Rey de Copas. Veo que hay una persona que siempre te piensa, te recuerda, tú también, pero sin embargo vosotros dos no dicen nada, cariño. Por eso que nos dicen tienes que tener valor. Habla con esa persona, expresa con esa persona, di lo que sientes. Hay una conexión sentimental entre vosotros dos. Con textura normal o con textura gruesa, cabello corto, un poco de canas o canas total, nariz ancha, ojos grandes, labios gruesos. Es una persona muy espiritual o que tiene de repente, yo que sé, un collarcito de esto, ¿vale? De la cruz, puede ser. Muy bien. Puede ser que esta persona viva cerca del mar, del puerto. Veo que muchos de vosotros también de repente conocieron a una persona en una reunión o en una fiesta, o es una persona que está de paso, de repente viene de vacaciones, y sin embargo tú siempre, cuando estás con esta persona lo pasas bien, lo pasas bomba, pero luego creo que luego ustedes vosotros dos se distancian. Una persona que siempre va y viene, va y viene. Elemento fuego me puede decir, puede ser elemento fuego, con textura normal, cabello largo, negro o castaño, ¿vale? Veo que vosotros cada vez que están juntos, si hay economía, vosotros dos lo pasan bien, ¿vale? Lo pasan bomba, en pocas palabras. Muy bien, mi querido Libra. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón. Toma valor ya para poder buscar lo que realmente te hace feliz en esta vida. Hasta la vista, cariño. Gracias.